Vamos a desmontar todo argumento de mentira y de engaño que Satanás, a través de indoctos e inconstantes indivisores que no se congregan, realizan por acá. Este es un señor que no se congrega, no va a la iglesia, cree que no debe de congregarse, es un aislado. Son las personas que habla el apóstol Pablo, cuyo fin es la perdición. Personas que reprendidas una y dos veces, amonestados, no obedecen, hay que desecharlo. Él dice acá, en el comentario, la ofrenda no es sinónimo del falso diezmo. Vamos a desmentirlo. Principio de interpretación bíblica. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Usted debe buscar un lugar donde ya Dios haya definido los términos para que usted haga comparaciones en paralelo. Vamos a ir a Números capítulo 18 para ver cómo Dios llama al diezmo y la ofrenda. Aquí en el capítulo 18, 28 de Números, dice claramente: vosotros presentaréis de ellos la ofrenda merecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Vemos aquí que en el versículo 24 Dios llama a los diezmos ofrenda. En el 29 también dice: todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, y todo lo mejor de ellos ofreceréis porción que ha de ser consagrada. Dice el 28: así ofrecéis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Así ofreceréis vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. ¿Se están dando cuenta? Entonces ya la Biblia se explica por la Biblia. La Biblia no se explica desde la mente retorcida de una persona desnaturalizada, ajena de la ciudadanía de Dios, que tienen una mente carnal, divisora, pervertida. Se pusieron a leer la Biblia, pero sin el corazón humilde, y lo que andan por acá es con soberbias y altiveces, divisores, hijos primogénitos del mismo demonio. El apóstol Pablo hace una comparación en paralelo entre las obligaciones que se tenía con los levitas, y que así también el Señor ordenó, ahora se traspasa al obrero. Primera de Corintios 9:13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Pregunta el texto: ¿de quiénes Pablo está hablando allí? ¿De los levitas? De los levitas, sin duda, es un axioma. Una pregunta deductiva que no admite otra respuesta sino la que él mismo se autoda. Pablo utiliza lo que es el método inductivo. Hace una pregunta inductiva para que usted piense: ¿quiénes eran los que mantenían el templo? ¿Quiénes eran los que comían del altar en el tiempo donde el templo estaba establecido? ¿Quiénes? Dígame usted. Los levitas. Ahora viene la respuesta divina inspirada por el Espíritu. Así ordenó el Señor. Pablo interpretó que la orden que le había dado allá a los apóstoles, que los obreros dieron su salario, era ahora para el pueblo gentil, los obreros cristianos. ¿Cuáles son esos obreros? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro de la palabra. Entonces ahora nosotros tenemos que diezmarle a la iglesia, porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo. Hebreos capítulo 7 es Jesucristo. Abraham le diezmó a Melquisedec. Ahora nosotros le diezmamos a Melquisedec. Porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Así como Abraham diezmó, y es ejemplo para todos los hijos de Abraham, porque es el padre de nuestra fe. Hebreos capítulo 6 dice que no mostremos pereza, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la esperanza heredaron la promesa. ¿Y quién heredó la promesa? Abraham. Abraham heredó la promesa, y Abraham es el modelo a seguir. Nótese que en el capítulo 11 de Hebreos se habla de Abraham varias veces, porque es el modelo
padre de nuestra fe. Conozca, este es un hombre que enseña que ya no se tiene que congregar, que ya no hay que ir a la iglesia, que se tiene que quedar en su casa. Son divisores. Es la cizaña que se va a quemar en el infierno por andar dividiendo el cuerpo de Cristo y mutilándolo y enseñando la rebelión en contra de los ancianos y obispos. La palabra de Dios nos enseña a sujetarnos a los ancianos, a sujetarnos a los pastores. Este es un sin pastor. Esta es una persona que no nació de nuevo, que no fue discipulada, y para que sea discipulado tiene que sujetarse a un pastor. Este es un rebelde que no nació de nuevo y está acá por las redes sembrando la cizaña, la maldad, la división, el descrédito en contra de todo funcionario, de todo hombre de Dios. Entonces acá el pastor Efimio Zambrano le recomienda que no se dejen guiar de estos espíritus de demonios, no se contaminen de carne, de este espíritu del diablo, porque salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos, porque así como se abrió la tierra y se tragó a los que se rebelaron en contra de Moisés, estas personas que andan en rebelión en contra del liderazgo de la iglesia van a pasar la eternidad en el infierno. Estos que no se sujetan, que no han sido discipulados, van a pasar la eternidad en el infierno. Usted debe de sujetarse. Busque una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde haya un ambiente de armonía, de fraternidad, donde el líder dé cuentas claras de los ingresos que se utilizan para los huérfanos, necesitados, para un sueldo digno al obrero, para la manutención de la iglesia. Se entreguen cuentas claras. En una iglesia donde no se entreguen cuentas claras, usted no está obligado a sujetarse. En una iglesia donde el pastor diga que el diezmo es de él, no se congregue allí, porque el diezmo no es del pastor, es de Melquisedec, es de Jesucristo. Y Jesucristo ha puesto a mayordomos, que somos los pastores, los ancianos, los diáconos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros de la palabra, para esa administración, porque son 5 los ministerios, 6 con el anciano, 7 con el diácono, 8 con la diácona, que ha puesto para esta administración. Si no hay cuentas claras, usted no tiene que congregarse allí ni dar sus diezmos y ofrendas. Usted tiene que buscar la iglesia Esmirna, Filadelfia. Usted no tiene que buscar 5 iglesias infieles, tomar eso como una excusa para no congregarse. Usted no va a tener excusa en el día del juicio, porque así como hay muchísimas personas rebeldes como este señor, que es un rebelde, hay personas obedientes. La familia de Noé fueron 8 que se salvaron, y todas las familias desobedecieron y perecieron. Entonces Dios siempre va a dejar una barca. Dios siempre va a dejar una iglesia que es la representación de la barca, donde usted pueda recibir orientaciones de un siervo fiel, un siervo humilde, sencillo de corazón, que su interés no sea el dinero, sino que con el dinero que se entra lo administre bien, como lo hicieron los 7 diáconos del libro de Hechos, bajo sujeción de los apóstoles. Quien no esté sujeto a una iglesia, aléjese de ese predicador. Es un carnal lleno de demonios, está poseído por demonios. Personas que enseñen a no congregarse, a no sujetarse por la excusa y la falacia de generalización de que ninguna iglesia es buena, sépase que entienda que siempre usted va a conseguir una iglesia Esmirna, una iglesia Filadelfia, que son las fieles. Dios ha dado testimonio de ello, así que ya está advertido en contra de estos hijos de los demonios que andan por acá, rebeldes, divisores, cuyo fin es la perdición. El que es reprendido después de 1 y 2 veces, deséchalo. Salgan de en medio de ellos. La ira de Dios está contra todo hombre o mujer que detienen con impiedad la verdad. Salgan de en medio de ellos.